Esta es nuestra plataforma, ¿verdad? En la plataforma van a ver, por ejemplo, la parte inicial de bienvenida, donde van a ver ingeniería electromecánica, física 3, año 2023, tercer semestre, sección A, la presentación de la cátedra, presentación, estrategia metodológica, el tipo de evaluación. eh, no le veo recalde acá tampoco entre los... Bueno, después le voy a solicitar sus datos para no cortar con nuestra clase. Eh, la presentación, la estrategia metodológicas, la evaluación, la nota, el porcentaje mínimo para tener derecho al examen final, sería una asistencia del 75% de los libros, que básicamente es el Seaway, Circe Masky, Seaway volumen 2 y Circe Masky volumen 2 también. El libro se puede descargar de este link, ¿verdad? Yo igual le voy a ir compartiendo en cada etapa, ¿verdad? Le voy a ir compartiendo el material didáctico. Eh, Acá pueden encontrar el currículum, acá pueden encontrar los datos de la materia de física 3 que se va a desarrollar. Esto es un video de presentación de la cátedra que habla un poco de lo que se llama magnetismo. Tenemos un foro de presentación en el que básicamente es un saludo para los alumnos, donde ustedes pueden ingresar, eh, hablar un poco de sus motivaciones, sus expectativas en base a esta materia. eh, y eso se puede enviar al foro, ahora se puede responder esto. Es un foro de bienvenida, ¿verdad? Un foro de presentación. Eh, Luego van a tener el link para ingresar a las clases sincrónicas. Esto voy a ir cargando acá. El de hoy no cargué porque ya llegué un poco tarde de la obra y ya no me dio tiempo a cargar, pero sí voy a ir cargando los links de tal forma que les sea fácil a que cada uno pueda ir ingresando en todas las clases sincrónicas que vayamos teniendo, ¿verdad? En todos los días martes y los días jueves, a no ser que se cambie por algún motivo. Luego tiene la parte de las clases grabadas, donde van a poder ingresar y descargar las clases, o sea, visualizar las clases. Yo particularmente lo que hago es, una vez que culminamos la clase, este video que estamos grabando ahora mismo queda almacenado en un drive. Luego ese drive yo descargo y subo a mi YouTube, a mi canal de YouTube, y luego copio el link de acceso y ese link es el link el que yo voy a estar compartiendo como para que ustedes puedan ingresar y visualizar la clase cuando ustedes puedan, ya sea para una retroalimentación o ya sea para alguien que no haya podido asistir por algún motivo. Entonces va a tener la posibilidad de poder acceder a esa información, ¿verdad? Eh, en cada semana, en cada semana yo siempre planteo dos tipos de evaluaciones, ¿verdad? Y esto se va a ir sumando a su nota final. Eh, Ahora justamente en la materia que culminé este mes pasado, esta forma de sobrellevar las clases le ayudó a los alumnos para que puedan tener un mejor puntaje e inclusive llegar con una nota casi del 60%, o sea, de 60 puntos, ¿verdad? Ya casi aprobados, inclusive al momento de rendir el examen final, ¿verdad? Porque como yo voy dando puntajes acumulativos, ¿verdad? Semana tras semana, entonces es más que importante que ustedes vayan aprovechando esos puntajes y vayan participando y elaborando en los foros. Yo normalmente hago un foro de, en el que es básicamente una especie de investigación, ¿verdad?
de algunos temas relevantes del capítulo donde nosotros vamos desarrollando. Eh, Eso tiene un valor máximo de 5 puntos, en el que hay unos cuantos indicadores, en el que indicador que vale más puntos es justamente el indicador de la entrega a tiempo, ¿verdad? Quiere decir que los alumnos que por algún motivo lo hayan podido entregar a tiempo van a poder, al finalizar el mes, en la última semana, hasta un día antes de rendir el examen final, ponerse a punto, ¿verdad? Y entregar como un trabajo práctico, solamente que el valor ya no va a ser más con un máximo de 5 puntos, sino que apenas con un máximo de 3 puntos, porque se perdió los 2 puntos por el tema del ítem de la entrega a tiempo, ¿verdad? Eh, Aparte del foro, hay un cuestionario en cada semana. Este cuestionario también tiene un valor de, este cuestionario también tiene un valor de, hay unos cuantos alumnos que no están acá en el grupo. Ah, sí. Eh, entonces, tenemos entonces el foro, valor máximo de 5 puntos. Si no se llega a presentar el foro, después se puede entregar en la última semana como un trabajo práctico, pero el valor máximo va a ser de 3 puntos. Luego tenemos un cuestionario. El cuestionario básicamente va a ser en base a algunos ejercicios tipo que nosotros vayamos desarrollando. Entonces el cuestionario van a tener también, va a valer 5 puntos y eso se corrige automáticamente, es selección múltiple. Ustedes tienen un intento, como un examen final, tienen un intento, rinden y eso se le va a sumar también a su puntaje final. Entonces, la idea es que tengamos un parcial de 15 puntos, que tengamos 4 trabajos, o sea, 8 trabajos, por decirlo así, 4 en foro y 4 en cuestionario, y tendríamos 40 puntos más 15 puntos del parcial, tendríamos 55, y ahí sumamos 55, y ahí tenemos, tenemos 100%, 100 puntos menos 55, y ya tendríamos nada más eh, una final de 45 puntos, o puede ser menos también, ¿verdad? Dependiendo de si se baja la escala o no, ¿verdad? Pero, pero básicamente el objetivo final de estos trabajos de grado, estos trabajos que le voy pasando, es la acumulación de puntos, ¿verdad? De tal forma que en el examen final no tengan que sacar un puntaje demasiado alto y ya tengan ya acumulado bastante puntuación o puntos, ¿verdad? Durante el proceso, que sería justamente la acumulación de puntos por proceso. Um, bueno, les comparto nuevamente eh, um, la página, ¿verdad? Tenemos este foro de presentación que les comenté y luego arrancaríamos con lo que sería, eh, arrancaríamos con lo que sería la clase en cuestión. La unidad uno, que incluye la parte de campos eléctricos, que es el capítulo 13, ¿verdad? Dice, el campo eléctrico es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica, ¿verdad? Si presentamos el tema, dice que la fuerza electromecánica, perdón, electromagnética, mejor dicho, entre partículas cargadas es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza.
Este capítulo justamente inicia con la descripción de algunas de las propiedades fundamentales de las fuerzas eléctricas. Continúa con el análisis de la ley de Coulomb, que es la ley fundamental que rige la fuerza entre cualesquiera de dos partículas cargadas. Después se introduce el concepto de campo eléctrico asociado a una distribución de carga y se describe su efecto sobre otras partículas cargadas. En la parte de materiales de lectura van a poder ingresar y van a ver que tenemos justamente el capítulo 23, que es el capítulo que estamos utilizando como base, que es el Seaway. Y luego tenemos dos materiales que son ejercicios propuestos que le va a servir para poder ir estudiando y practicando para, eh, primeramente, el cuestionario que se va a desarrollar en la semana y segundo, para el parcial y posterior final, examen final, ¿verdad? Um, Luego tenemos justamente las actividades de aprendizaje. Tenemos un video temático que es un video de una clase anterior, de un año anterior, donde había yo compartido mi cuaderno, era un material que tengo en mi cuaderno y donde fui mostrando paso a paso cómo se iba desarrollando uno de los ejercicios, ¿verdad? Como ven en la actividad de aprendizaje tenemos un cuestionario, que es el cuestionario uno que vale 5 puntos como máximo, y un foro de conocimientos previos que también tiene un valor máximo de 5 puntos, totalizando 10 puntos por semana. El foro de conocimientos previos, uno, van a ver paso a paso, leer reflexivamente la pregunta, buscar en tu experiencia previa alguna información que te ayude a responderla, escribe tu respuesta con tus palabras sencillas y concisas, ¿verdad? Eh, en verdad, hay muchos alumnos que no están acá que no están acá en la lista que me pasaron. Eh, yo le voy pidiendo a los alumnos que vayan ingresando, ¿verdad? Para los que entraron recién, ¿verdad? Algunos yo ya le agregué en la lista de asistencia de hoy y otros no, porque algunos ingresan con su nombre, entonces yo le agrego y otros dice no sé qué cosa, arroba, no sé qué historia. Entonces yo no tengo cómo saber quién es. Entonces, los que no les haya ingresado todavía o no les haya registrado en la asistencia, por favor me ponen su nombre y su apellido completo y su número de cédula, de tal forma a que eso me ponen en el chat, ¿verdad? De tal forma a que yo pueda cotejar con la planilla de asistencia y les pueda registrar también la planilla en el caso que no estén, ¿verdad? Eso es lo que le voy a pedir. Con respecto al foro de conocimientos previos, ¿verdad? Acá lo que tienen que hacer es ingresar y van a responder esto, van a responder y van a ir haciendo esto con sus palabras. Nada de copiar y pegar cosas directamente de internet, sino que deben leer informaciones y hacer con sus palabras. Como ven acá, puntualidad vale 2 puntos, que sea la entrega en la fecha estipulada. Posterior a esto se pierden estos puntos. La fecha límite para publicar dice que es el 2 de mayo, que es hoy. En realidad, esto aparece como fecha límite, pero en realidad esta es la fecha de inicio. En realidad, eh, si se ve acá justamente en los ajustes, van a ver que esto está hasta la fecha límite del 7, o sea, está hasta el 7 a las 23:59, que sea domingo 7 a las 23:59, está para el desarrollo del foro. Entonces tienen bastante tiempo para poder hacer. Eh, y es básicamente copiar la información y ir definiendo abajo con sus palabras cada uno de los puntos y eso, ¿verdad? Eh, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Alguna duda? No, profesor, todo correcto. Espectacular. Eh, Antes de arrancar,
el desarrollo de este capítulo. ¿Quiénes son los que ingresaron por último? Por lo visto ingresaron y no están pendientes, por eso que no me responden. ¿Quiénes son los que ingresaron después? Así, viste el tuyo dice José, 5660, pues no sé qué José sería, José Diarte. Ok. José Diarte, acá está, José Diarte, perfecto. José Eduardo Diarte. Otro, otro que haya ingresado. Hace rato entró justamente, yo sé que entraron dos personas, Héctor Recalde. Recalde, el tuyo es el que no conseguí registrar, porque no estabas en el. Entonces voy a registrarte acá, poner esto más hacia abajo. ¿Y tu segundo apellido, Recalde? Héctor Daniel Recalde Acosta. Acosta, ok. Héctor Daniel, Héctor Daniel. Acá hay un Héctor Daniel, amarilla galeano, pero este es otro. Tu número de cédula era. Perfecto. Fantástico. Creo que hay más una persona que no registré. Ahora un poco. Ara Sánchez sí, Ariel Galeano Campos, Ariel García Ocampo, Mauricio Molinas. Sí, Mauricio sí, ya está registrado. Ariel García Galeano, García Galeano. Sí, registrado también. Arnaldo Enciso, Arnaldo Enciso también. Elías Machuca también. Germet Romero. Ya está. Fabián Alfonso, Fernando Barreiro sí, Gabriel de Moro sí, Gonzalo González sí, Gustavo Rego, a ver si, sí, Héctor Amarilla, no, Héctor Recalde sí, Germet la acabo de agregar, Steve, ¿me puede pasar tus datos, Jordan? Bueno, por lo visto no está atento. Avancemos. Bueno, este capítulo con el que estaríamos iniciando es el libro de Seaway, ¿verdad? Que es el módulo número 2. El módulo número 1 hace referencia justamente a la parte de mecánica, como le dije, y también termina con la parte acústica, que sería la del capítulo de sonidos, y luego de eso, en el capítulo 23 encontramos lo que sean los campos eléctricos, que ya es la parte de electricidad propiamente dicha. Cuando se habla de campos eléctricos, se hablan de dos situaciones, ¿verdad? Se hablan de la relación que hay entre dos cargas. Estas dos cargas, pudiendo ser cargas puntuales, que tienen una relación entre sí, ¿verdad? Eh,
Dependiendo de la carga que tengan ellas, una influye en la otra, ¿verdad? En algunos casos vamos a ver que cuando son cargas puntuales, tienen un comportamiento muy peculiar. Eh, Cuando analizamos campos eléctricos y analizamos justamente las propiedades de las cargas eléctricas, van a ver que estaríamos hablando de una característica llamada fuerza eléctrica. Luego de la fuerza eléctrica estaríamos analizando lo que serían los campos eléctricos. Fuerza eléctrica es la relación que existe entre dos cargas eléctricas. Y esto se le atribuye también a el complemento complemento no, mejor dicho, si hacemos una analogía con lo que sería la tercera ley de Newton, acción y reacción, cuando tenemos dos cargas dos cargas de símbolo distinto o dos cargas de símbolo iguales, estas dos cargas generan una acción y una reacción entre sí. Cuando las dos cargas son de símbolos iguales, esta acción es de repulsión. Quiere decir que dos cargas de símbolos positivos generan una repulsión entre sí. Si juntamos, por ejemplo, dos imanes con la polaridad norte, entonces lo que va a generar es una repulsión. Nosotros vamos a juntar eso y van a sentir que esos imanes se separan. O sea, hay una repulsión de esas cargas. Y cuando tenemos eh, dos cargas de signos diferentes, lo que hay es justamente una atracción. Y cuando hablamos de atracción, significa que si tenemos una carga A y tenemos una carga B, la carga B atrae a la carga A y la carga A atrae a la carga B. Por eso es acción y reacción. Si una atrae a una, la otra también es atraída por la misma carga, ¿verdad? Entonces, eh, dentro de lo que sería el capítulo 23, que sería campos eléctricos, se va a hablar de las propiedades de las cargas eléctricas, los materiales aislantes y conductores, y también se debería hablar de los semiconductores, que sean los materiales semiconductores. Los materiales semiconductores son los materiales que dieron origen a la electrónica, ¿verdad? Al decir semiconductores significa que son materiales que dependiendo del caso se comportan como conductores y dependiendo del caso se comportan como semiconductores. Ejemplo, los diodos, ¿verdad? Eso significa que permiten o interfieren en el paso de la corriente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un material conductor? ¿Cómo me responderían si yo les pregunto, ¿qué es un material conductor? ¿Qué es un material conductor para ustedes? El que permite el desplazamiento libre de la energía. Perfecto. ¿Y el aislante? Impide fugas. En realidad no es fugas, ¿verdad? Sino que impide el paso, Que impide la conducción. impide la conducción. Pues, en realidad, vamos a decirle, estas definiciones, ¿verdad? Que nosotros tenemos respecto a los materiales conductores y los materiales aislantes, si nos analizamos como estudiantes de un colegio, ¿verdad? En el colegio se decía que los materiales conductores permitían la conducción de la electricidad y los aislantes, como su nombre dice, aislaban, o sea, obstruían el paso de la corriente, ¿verdad? Eso es un análisis muy, muy tosco, ¿verdad? De lo que es la definición de los materiales conductores y aislantes. Pero respondiendo como
estudiantes universitarios, ¿verdad? Eh, los materiales conductores son los materiales que permiten o facilitan el paso de la corriente. Y los aislantes no son los que impiden el paso, sino que son los que generan una mayor dificultad al paso de la corriente. ¿Se entiende la diferencia? No impide el paso, genera mayor dificultad al paso. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Se entiende? profesor, se entiende. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa para nosotros? Nosotros ingenieros electromecánicos, ¿verdad? A cargo de una obra, si el electricista o nosotros mismos, por algún motivo, necesitamos tocar algún material que conduce la electricidad, este, el hecho que nosotros usemos un material aislante, como un guante dieléctrico, ¿verdad? Que eléctrico se le dice a los guantes aislantes, o guantes con protección dieléctrica, ¿verdad? No significa que si son aislantes, nosotros no estamos protegidos al 100%. ¿Por qué no estamos protegidos al 100%? Porque ese material aislante, él dificulta el paso de la corriente, pero él no impide el paso de la corriente. ¿Se entiende la diferencia? Quiere decir, quiere decir que podría darse el paso de la corriente, pero el material aislante, por su característica peculiar, por su estructura molecular, él tiene mayor dificultad al paso de la corriente, pero podía pasar. O sea, se podría generar una descarga igual con ese aislante, pero hay una mayor dificultad para los aislantes y una mayor facilidad para los conductores. Entonces, esa es la diferencia de los conceptos de un estudiante de colegio y de un estudiante universitario con un enfoque ya a la parte profesional. Cuando hablamos nosotros de la fuerza electromecánica entre partículas cargadas, dice, es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, ¿verdad? Este capítulo, que es el capítulo 23, inicia básicamente con la descripción de algunas propiedades fundamentales de las fuerzas eléctricas. Continúa con el análisis de la ley de Coulomb, que es justamente la ley fundamental que rige la fuerza, que esta fuerza es justamente la fuerza eléctrica, entre cualesquiera dos partículas cargadas positivamente, negativamente o con signo diferente. Después se introduce el concepto de campo eléctrico asociado con una distribución de carga, y este campo eléctrico es justamente el complemento de la fuerza eléctrica, ¿verdad? Porque el campo y la fuerza están directamente relacionados. De hecho, que el campo y la fuerza cuando veamos justamente los ejercicios, van a ver que si tenemos la fuerza, tenemos el campo. Y si tenemos el campo, tenemos la fuerza. O sea, eh, existen fórmulas que relacionan la fuerza y el campo. Entonces dice, este capítulo concluye con un análisis del movimiento de una partícula cargada en un campo uniforme. Para las propiedades de las cargas eléctricas, dice, algunos experimentos sencillos demuestran la existencia de fuerza y cargas eléctricas. Por ejemplo, después de pasar un peine por su cabello en un día seco, usted descubrirá que el peine atrae pedacitos de de papel. Con frecuencia la fuerza atractiva es lo suficientemente fuerte para sostener los pedazos de papel. Esto es justamente porque al pasar un peine, ¿verdad?, por el pelo, eh, comparten electrones. O sea, uno de los materiales pierde el electrón y el otro absorbe el electrón, ¿verdad? Y esto es justamente
por frotamiento, ¿verdad? Entonces, hay una cosa llamada inducción. Inducción es cuando nosotros dejamos cerca y este induce a este y este induce a este. Pero convección es cuando nosotros tocamos. Entonces hay una transferencia de energía, ¿verdad? En el caso de los papeles, el famoso que hacemos entonces por convección hay una transferencia de carga. Entonces cuando nosotros tocamos un papelito, uno de los materiales, ya sea el peine, se dio electrones o ganó electrones. Entonces el papelito, al tener una carga neutra, ¿verdad? Al aproximar un material que está cargado de forma negativa, perdón, de forma positiva, porque pudo haber cedido electrones o se cargó con electrones que estaban en el pelo, al juntarse con un material neutro. Este material neutro, al decir que es neutro, significa que él tiene la misma cantidad de protones y electrones. Pero si nosotros aproximamos una carga que está cargada con mayor cantidad de electrones, entonces al tener esta aproximación y luego un contacto, los electrones de este se pegan con los protones de este, entonces conseguimos justamente hacer con que se quede pegado. Luego, como todo en la naturaleza, llega una cosa llamada homeostasis, que es un compartimiento de electrones, o sea, comparten electrones y se quedan equilibrados. Tanto esto como el papel, al quedarse equilibrado, esto se vuelve a despegar porque ya comparten la misma cantidad de electrones, entonces tiene la misma carga. Por dar un ejemplo, esto tenía 0, hago esto, se carga con 2. Este papel tenía 0, al quedar pegado, se pega, pero después de un rato se suelta porque quedó con 1 y con 1. Entonces llega a un equilibrio y se vuelven a soltar. Hice otro experimento sencillo de flotar con lana, un globo inflado. El globo adquiere entonces a una pared, a menudo durante horas. Cuando los materiales se comportan de esta manera, se dice que están electrificados o se han cargado eléctricamente. Voy a agrandar un poco acá la imagen porque está un poco chica. ¿Qué tal ahí? ¿Se lee bien? ¿Se visualiza bien? Sí, profe. Espectacular. Espectacular. Dice, cuando los materiales se comportan de esta manera, se dice que están electrificados o se han cargado eléctricamente. Entonces, usted puede electrificar un cuerpo sin dificultad al frotar con vigor sus zapatos sobre una alfombra de lana. La carga sobre el cuerpo puede sentirse eliminarse tocando ligeramente y sorprendiendo a un amigo. Entonces, en condiciones adecuadas, observará una chispa al tocarlo y luego sentirán un ligero estremecimiento. Experimentos como estos funcionan mejor en días secos porque una cantidad excesiva de humedad en el aire puede ocasionar que cualquier carga que usted acumule se escape de su cuerpo a la tierra. Es el famoso cuando nosotros agarramos de repente y le tocamos a alguien y sentimos que hay una especie de chispa, o sea, hay una descarga, ¿verdad? Y eso es básicamente porque nosotros por algún motivo, o nosotros o la otra persona, quedó o quedamos sobrecargados. Entonces cuando tenemos contacto con otra persona, entonces se genera una descarga, ¿verdad? O esa persona descarga en nosotros, entonces con eso se siente una chispa, ¿verdad? En una serie de sencillos experimentos se encontró que hay dos tipos de cargas eléctricas, a las cuales Benjamin Franklin, nacido en 1706 y fallecido en 1790, le asignó los nombres de positiva y negativa. Para demostrar este hecho, considere una barra dura de caucho que se haya frotado con un paño y que después se suspende por medio de un hilo no metálico, como se muestra justamente en la figura 23.1, que es la que vamos a ver enseguida. Cuando una barra de cristal que se ha frotado con seda se acerca a esa barra de caucho, las dos se atraen entre sí, figura 23.1a. Por otra parte, si dos barras de caucho cargadas o dos barras de vidrio cargadas se acercan una a la otra, como se ve en la figura 23.1b, las dos se repelen. Esta observación se demuestra que el caucho y el vidrio están en dos estados de electrificación diferentes. A partir de estas observaciones se concluyen que cargas similares se repelen entre sí y cargas opuestas se atraen entre sí.
Ahora vamos a ver justamente la figura 23. Acá justamente se ve la figura 23. La 23 dice, en la A, una barra de caucho, que es justamente la que está acá, suspendida con un hilo, es atraída por la barra de vidrio. Entonces, tenemos el caucho y tenemos una barra de vidrio. Entonces, nosotros lo que podemos ver acá es que él muestra que la barra de caucho, si bien no se ve muy bien acá en esta imagen porque está oscura, pero acá, si yo acerco un poco más, se ve una rayita. Entonces, básicamente esto muestra que la barra de caucho está cargada de forma negativa y el vidrio está cargado de forma positiva. O sea, cargado de forma negativa y de forma positiva significa que el caucho tiene exceso de carga negativa y el vidrio en algún momento él cedió su carga negativa. Entonces, al ceder su carga negativa, él quedó con carga positiva. Nosotros van a encontrar que existen tres tipos de cargas: los protones, los electrones y los neutrones. Los protones están relacionados a la carga positiva, los electrones están relacionados a la carga negativa y los neutrones son los que se encuentran justamente en el núcleo. En una partícula tenemos dos puntos específicos: el núcleo y la electrósfera, ¿verdad? El núcleo está formado por protones y neutrones y en la electrósfera van girando los electrones. Eso significa que en el núcleo, donde está la concentración de los protones y neutrones, estos protones no salen de la molécula o no salen del cuerpo, mejor dicho. Pero como tenemos una electrósfera o electrosfera, como se dice en portugués, ahí es donde tenemos la acumulación de electrones que van girando. Entonces, estos electrones son los que van pasando de un cuerpo a otro, ya sea por convección o ya sea por inducción, ¿verdad? Perdón. Entonces, quiere decir que si tenemos un caucho cargado negativamente, significa que él eh, podía haber estado neutro, pero fue acumulando carga negativa de otro cuerpo, entonces quedó con más carga negativa que positiva. Cuando tiene más carga negativa que positiva, se dice que está cargado negativamente. Y en el caso de vidrio, si dice que tiene carga positiva, en realidad él tiene déficit de carga negativa. Entonces, al tener déficit de carga negativa, significa que él quedó con mayor cantidad de carga positiva que carga negativa. Entonces, con este experimento, él induce un vidrio cerca de un caucho y eso genera que este caucho comience a girar en sentido horario o antihorario. A ver si interpretan. ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Antihorario, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos dos elementos de carga diferentes, esto va a hacer con que giren justamente en sentido antihorario. ¿Por qué sentido antihorario? Porque esta parte del caucho se quiere pegar con el vidrio. Entonces, hay una fuerza que viene desde el caucho al vidrio y hay una fuerza contraria del mismo módulo, sentido, pero direcciones opuestas, que viene del vidrio hacia el caucho. Entonces, la que viene del caucho al vidrio es la fuerza que está en este lado y la que viene del vidrio al caucho es la fuerza que está de este lado. Y acá el segundo experimento es justamente un pedazo de caucho que se le acerca otro pedazo de caucho y hace girar justamente en sentido horario o en sentido contrario a lo que ocurría en la figura 23.1a. ¿Verdad? Y eso ocurre porque cargas iguales se repelen. Esta observación demuestra que el caucho y el vidrio están, bueno, ya vimos,
Utilizando la convención sugerida por Franklin, las cargas eléctricas sobre una barra de vidrio se denominan positiva y las que produce una barra de caucho se denominan como negativa. En consecuencia, cualquier cuerpo cargado que es atraído por una barra de caucho cargada o repelido por una de vidrio cargada debe tener una carga positiva. Cualquier cuerpo cargado que es repelido por una barra de caucho cargada o atraído hacia una barra de vidrio cargada debe tener una carga negativa. Las fuerzas eléctricas atractivas son responsables del comportamiento de una amplia gama de conductores comerciales. Por ejemplo, el plástico en muchos lentes de contacto. Dice, está Filcom. Está hecho de moléculas que atraen eléctricamente las moléculas de proteína en las lágrimas humanas. Estas moléculas proteicas son absorbidas y sostenidas por el plástico de tal forma que los lentes al final están compuestos sobre todo por lágrimas del usuario. Debido a que esto, el ojo del usuario no percibe a los lentes como un objeto extraño. Esto está hablando justamente de las lentes de contacto y los que pueden usar sin sentir incomodidad. Muchos cosméticos también sacan ventaja de la fuerza eléctrica al incorporar materiales que son atraídos eléctricamente a la piel o el cabello, provocando que los pigmentos u otros químicos permanezcan en su lugar una vez aplicado. Esto, por ejemplo, se puede dar, ¿verdad? En la industria de automotriz, ¿verdad? La pintura de muchos vehículos, ¿verdad? Justamente se realizan a través de una pigmentación que se da por una atracción electromagnética que hay entre un tipo de pintura muy particular y el metal del vehículo. Se introduce entonces el capó o alguna parte del vehículo dentro de esa pintura, ¿verdad? Y luego de sumergir se vuelve a sacar, pero como hay una atracción importante entre esa pintura y esa parte del vehículo, entonces la pintura se adhiere perfectamente a la superficie del vehículo, generando una pintura homogénea y bien esparcida. O sea, de hecho que homogénea ya es bien esparcida, ¿verdad? Pero genera justamente una pintura, digamos, perfecta, ¿verdad? Y se realiza de forma rápida para no tener que estar pintando a mano ni con alguna máquina especial, sino que es sumergir el material, sacar y luego se pone para que se seque y la pintura se realiza de forma espectacular. Dice, otro aspecto importante del modelo de electricidad de Franklin es la implicación de que la carga eléctrica siempre se conserva, o sea, es un sistema conservativo, que es decir, que se fue del A y se juntó con el B, entonces quiere decir que se conservó, o sea, que fue A y del A pasó al B, y ese del B puede pasar nuevamente al A o puede pasar al C, o sea, siempre se va conservando, es el principio de la conservación de la energía. Es decir, cuando un cuerpo se frota con otro, no se crea carga en el proceso. El estado electrificado se debe justamente a una transferencia de carga de un cuerpo a otro. Un cuerpo gana cierta cantidad de carga negativa, mientras el otro gana una cantidad igual de carga positiva. Por ejemplo, cuando una barra de vidrio se frota con seda, esta obtiene una carga negativa que es igual en magnitud a la carga positiva en la barra de vidrio. A partir de la comprensión de la estructura atómica, se sabe que los electrones cargados negativamente son transferidos del vidrio a la seda en el proceso de frotamiento. De igual modo, cuando el caucho se frota con la piel, los electrones se transfieren de la piel al caucho, con lo que este queda con una carga negativa neta y la piel con una carga positiva neta. O sea, por el que se transfieren los electrones y la piel, al transferir los electrones de la piel a la seda, él queda con mayor cantidad de cargas positivas. Por eso que él tiene una carga positiva neta. No es que él transfirió carga positiva, sino que él se quedó con mayor cantidad de carga positiva porque su carga negativa fue transferida. Este proceso es consistente con el hecho de que la materia neutra sin carga contiene tanto cargas positivas, que serían los protones con núcleos atómicos, como cargas negativas, que serían los electrones.
Hay una pregunta sorpresa. Dice, si usted frota un globo inflado contra su cabello, los dos materiales se atraen entre sí, ¿cómo se muestra en la figura 23.2, que es esta que está acá? Entonces dice, la cantidad de carga presente en el globo y su cabello después que lo frota es menor, igual o mayor que la cantidad de carga presente antes del frotamiento. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué les parece que sería la respuesta? Si usted frota un globo inflado con su cabello, los dos materiales se atraen entre sí. Como se muestra en la figura, la cantidad de carga presente en el globo y su cabello después que lo frota es menor, igual o mayor que la cantidad de la carga presente antes del frotamiento. Letra A, B o C. Va a subir el cabello, pero no en una cierta cantidad mayor a la que está en la cabeza. Claro, pero fíjate, fíjate la trampa en la pregunta. Él te está diciendo cuál es la carga entre sí, entre el globo y el cabello. Por eso justamente normalmente lo que uno tiende a analizar de forma separada, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de la conservación, nos damos cuenta que si uno perdió, el otro ganó, ¿cierto? Que sí, que si uno Sería tenía, mayor, ¿verdad? no, sería igual. Ah, igual si ya se pasaron los... Claro, porque es justamente un sistema conservativo, ¿verdad? Esa sería justamente la respuesta. La respuesta es igual. Y si te pide explicar por qué es igual, entonces ponemos que es porque es un sistema conservativo. Porque la misma cantidad de electrones que uno se dio fue la cantidad de electrones que uno recibió. Entonces, al ser un sistema conservativo, no existe un aumento ni una reducción de la carga específicamente en ese sistema. ¿Se entiende? Sí, profe, ¿se entiende? Espectacular. Espectacular. Entonces continuamos. Dice, en el año 1909, Robert Millikan descubrió que la carga eléctrica siempre se presenta con un múltiplo integral de cierta unidad fundamental de carga, epsilon. Epsilon es esta letra que parece una E medio inclinada. En términos modernos se dice que la carga Q minúscula está cuantizada, donde la Q minúscula es el símbolo estándar utilizado para la carga. O sea, cuando nosotros hablamos de carga, entonces esto ya voy a poner en el grupo. Le voy poniendo siempre las cosas así más resaltantes del día. La carga Q minúscula es justamente representa a la carga propiamente dicha, ¿verdad? O sea, Q minúscula es la carga. Es decir, la carga eléctrica existe como un paquete, o sea, como paquetes discretos. Y se puede escribir Q es igual a N por E, donde N es algún número entero. O sea que la carga específicamente es la cantidad, por eso es N, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, infinito, multiplicado por E, donde E mayúscula es el número de protones y E minúscula es el número de neutrones. Entonces, una carga, por ejemplo, una carga negativa es, por ejemplo, 4 multiplicado por E menos o menos E. Entonces, que sí que la carga son menos 4 electrones. Y el otro puede tener más 4 protones. Entonces, uno tiene
4 electrones y el otro tiene 4 protones. Entonces, n es el número entero que se multiplica por la cantidad de carga específicamente. Cuando es negativo, serían los electrones y cuando es positivo, serían los protones. Entonces, dice, algunas partículas como el neutrón no tiene carga. Entonces, cuando hablamos de neutrón, significa que no tenemos carga. Un átomo neutro debe contener el mismo número de protones y electrones, ya que la carga es una cantidad que se conserva, porque es un sistema conservativo, como dijimos. La carga neta es una región cerrada, es una región cerrada, permanece constante. Si las partículas cargadas se crean en algún proceso, siempre se crean en pares cuyos miembros tendrán cargas de igual magnitud, pero sin opuesto. A partir de lo analizado, ahora se concluye que las cargas eléctricas tienen las siguientes importantes propiedades. Hay dos tipos de cargas en la naturaleza con propiedades de carga diferentes, se atraen unas a las otras y cargas similares se rechazan entre sí. El segundo punto es que estamos hablando de un sistema conservativo, o sea que la carga se conserva. Y la tercera es que la carga se cuantiza. Al decir que la carga se cuantiza, significa que es la carga, que es el número de electrones, multiplicado por un número entero. O sea, se cuantiza es que se puede aumentar o puede ser 6 electrones, 10 electrones, 8 electrones, 1000 electrones. Está cuantizada. Y aparte de otro punto también, ¿verdad? Que nosotros normalmente nos vamos a encontrar en los ejercicios, y van a ver eso, que la carga nos van a encontrar que es 6 electrones, ni 10 electrones, sino que siempre van a encontrar con un submúltiplo. ¿Y qué sean los submúltiplos? Los submúltiplos, normalmente los 4 que manejamos es mili, que sería la carga multiplicada por 10 elevado a la menos 3, micro, la carga por 10 elevado a la menos 6, nano, la carga por 10 elevado a la menos 9, y pico, la carga multiplicada por menos 12. Esos son los submúltiplos. ¿Por qué? Porque las cargas son tan pequeñas que normalmente nosotros manejamos con múltiplos, o sea, no manejamos con 6 electrones, ni en realidad la unidad de medida es coulomb, ¿verdad? No le estoy hablando de coulomb todavía porque como no entramos todavía en la ley de Coulomb, entonces le estoy relacionando nomás con cargas eléctricas, ¿verdad? Pero adelantando un poquitito, ¿verdad? Es Coulomb. Entonces las cargas pueden ser, por ejemplo, 1,6 por 10 elevado a la menos 9 Coulomb. Y menos 9 dijimos que es nano. Entonces 1,6 nano Coulomb. O por 10 a la menos 12, 1,6 pico Coulomb. O por 10 elevado a la menos 6, que sería 0,00000016, es la misma cosa que 1,6 por 10 elevado a la menos 6, o 1,6 microcoulomb, ¿verdad? O mili, que es por 10 elevado a la menos 3, que es 0,0016. Hasta ahí se entiende todo bien, clarito. ¿Dudas? Profe, el nano era por 10 elevado a la menos cuánto. Nanocoulomb es menos 9. Eso vamos a ver, yo cuando hagamos de forma presencial, les voy a poner la pizarra, ¿verdad? Es milicoulomb, mili es 10 elevado a la menos 3, micro es 10 elevado a la menos 6, nano a la menos 9 y pico es elevado a la menos 12. Bueno, acá vemos justamente el 23.2 habla de los aislantes y los conductores, que es lo que nosotros ya estuvimos viendo inicialmente, estuvimos soltando ideas, ¿verdad? Respecto a lo que sean los aislantes y los conductores. Es conveniente clasificar la sustancia en términos de su capacidad para conducir la carga eléctrica. O sea, los conductores tienen mayor capacidad de conducir y los aislantes menor capacidad de conducir.
Los conductores eléctricos son materiales en que las cargas eléctricas se mueven con bastante libertad, en tanto que los aislantes eléctricos son materiales en los que las cargas eléctricas no se mueven con tanta libertad. ¿Ven que dice? No se mueven con tanta libertad. No dice no se mueven. ¿Se entiende? ¿Se entiende ¿Qué eso? pasó? Quiere decir que si tenemos un ejercicio de falso y verdadero, yo le digo a ustedes que un material aislante, un material que no permite el paso de la corriente, ¿es verdadero o falso? Falso. Porque lo correcto es que permite, pero con dificultad. ¿Se entiende? O sea que, y eso significa que si tenemos material que es aislante, no significa que estamos protegidos. Significa que va a permitir el paso, pero con mayor dificultad. Entonces, esa mayor dificultad al paso es lo que nos podría salvar a nosotros como operadores. ¿Se entiende? Esa, esa dificultad al paso es lo que va a permitir que pase con mayor dificultad, y esa mayor dificultad a lo mejor haga que a nosotros no nos llegue a nuestro organismo, a nuestras manos, nuestros pies. Entonces, por eso que es un material aislante, como el caucho que se usa, por ejemplo, en las botas en los zapatones, ¿verdad? O en los guantes, por ejemplo, para trabajo de obras en baja tensión, o los guantes de 23 kb o de 66 kb, kb es kilovolt, ¿verdad? 23 kb, ese K es 1000, entonces son 3000 volt, que son para líneas de media tensión, ¿verdad? Que donde se genera esa transformación de 23 a 380, pero cuando se toca en 23 kb, que sería un sistema de media tensión, nosotros necesitamos un guante con una protección mayor, que genere una protección dieléctrica mayor, o sea, que genere una mayor dificultad al paso de electrones, para que con mayor dificultad eso tenga contacto con nuestras manos, ¿verdad? Entonces son mejores aislantes, por ende son más caros también, ¿verdad? Porque se hacen de materiales mucho más, eh, con mayor calidad. Dice entonces, materiales como el vidrio, el caucho y madera entran en la categoría de los materiales aislantes. Cuando dichos materiales se cargan por frotamiento, o sea, cuando están en contacto así por frotamiento, solo el área que se frota queda cargada y la carga no puede moverse a otras regiones del material. En contraste, materiales como el cobre, aluminio y la plata son buenos conductores eléctricos. Cuando estos materiales se cargan en alguna pequeña región, la carga se distribuye rápidamente por sí sola sobre toda la superficie del material. Si usted sostiene una barra de cobre en sus manos y la frota con lana o piel, no atraerá un pequeño pedazo de papel. Esto podría sugerir que el metal no puede cargarse. Sin embargo, si usted sostiene la barra de cobre por medio de un mango de madera mientras la frota, la barra permanecerá cargada y atraerá el pedazo de papel. Esto se explica del modo siguiente. Sin la madera aislante, las cargas eléctricas producidas por frotamiento se moverán con rapidez del cobre a través de su cuerpo y finalmente hacia la tierra. El mango de madera aislante evita el flujo de carga hacia su mano. O sea, materiales aislantes, materiales conductores. Si nosotros agarramos una barra de cobre, si esto es una barra de cobre y no tiene mango, y nosotros frotamos, esto va a quedar cargado, pero como es un conductor, o sea, como él facilita el paso de la corriente, que sigue cuando yo hago esto y yo estoy atajando con mi mano, entonces esa corriente que llegó y tuvo contacto con esa barra de cobre automáticamente va a pasar a mi mano y automáticamente se va a descargar a tierra. Entonces por eso yo no voy a conseguir levantar papeles con esto.
Pero si tenemos una misma barra de cobre, pero con un mango de madera, yo lo que voy a hacer es voy a aislar el cobre, o sea, voy a aislar el cobre de mi mano, porque voy a tener el cobre, un aislante y mi mano. Entonces las cargas van a quedar acumuladas en esta parte del cobre, porque el aislante va a aislar el cobre de mi mano, o sea, va a aumentar la dificultad del paso de las corrientes. Entonces ahí yo voy a conseguir levantar los papeles, ¿verdad? Con la parte metálica de la barra. Los semiconductores, que son una tercera clase de materiales y sus propiedades eléctricas se encuentran entre los materiales aislantes y los de los conductores. El silicio, ¿verdad? Y el germanio son algunos ejemplos bien conocidos de semiconductores utilizados comúnmente en la fabricación de diversos dispositivos electrónicos, tales como los transmisores y los diodos emisores de luz. Las propiedades eléctricas de los semiconductores pueden cambiarse en varios órdenes de magnitud, añadiendo a los materiales cantidades controladas de ciertos átomos. Cuando un conductor se conecta a la Tierra por medio de un alambre o tubo de conducción, se dice que está aterrizado. De repente nosotros van a ver que algunos técnicos dicen que está aterrado y eso es una expresión equivocada, ¿verdad? Si vos decís que el material está aterrado, significa que el material está cagado en las patas. Y el material no está cagado en las patas, no está con miedo. El material está aterrizado. Entonces de repente la palabra aterrizado parece un poco raro, porque es como que parece que algo aterrizó, pero efectivamente aterrizó. Porque ¿qué significa aterrizar? Que un avión cuando aterriza, el avión que aterriza es un avión que viene del aire y tiene contacto con la tierra. Entonces aterrizar es algo que está fuera de la tierra y luego llega y toca la tierra. Entonces la palabra correcta es aterrizar. O sea, el material está aterrizado, o sea, está con contacto a tierra. Y aterrado es algo que tiene miedo. Mejor dicho, mucho miedo. La Tierra puede considerarse entonces un sumidero infinito al cual las cargas eléctricas pueden migrar fácilmente. Con esto en mente se puede entender de qué manera se carga un conductor por medio de un proceso conocido como la inducción. Inducción es cuando nosotros inducimos un material con otro, o sea, cuando no tenemos contacto, pero induce, o sea que al aproximarse, los electrones de uno atraen los protones del otro y entonces se genera una inducción, ¿verdad? Para entender mejor, para entender mejor la inducción, considere una esfera conductora neutra descargada en la de la Tierra como se muestra en la figura 23.3a. Cuando una barra de caucho cargada negativamente se acerca a la esfera, la región de la esfera más cercana a la barra obtiene un exceso de carga positiva, mientras que la región de la carga más alejada de la barra obtiene un exceso igual de carga negativa, como se muestra en la figura 23b. Esto significa que los electrones en la parte de la esfera más cerca de la barra emigran hacia el lado opuesto de la esfera. Esto ocurre aún si la barra de hecho nunca toca la esfera. Si se realiza el mismo experimento con un alambre conductor conectado de la esfera a tierra, o sea, aterrizado, que se puede ver justamente en la figura 23.3c, una parte de los electrones en el conductor son tan intensamente repelidos por la presencia de la carga negativa de la barra que salen de la esfera a través del alambre de aterrizaje y van a la Tierra. Entonces vamos a ver acá justamente el ejemplo que les estoy mostrando. Acá se tiene una esfera neutra. ¿Por qué neutra? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones y tiene 2, 4, 6 y acá si bien no se nota, pero tiene 8 protones. O sea, inicialmente está neutra, ¿verdad?
Entonces se le acerca justamente una barra que tiene mayor cantidad de electrones. Esa barra que tiene mayor cantidad de electrones hace con que los electrones de ese cuerpo neutro vayan al otro polo de la esfera, porque se repele a los electrones del material que está generando una inducción. Y los protones, que son 2, 4, 6, 8, como les había dicho, ellos quedan inducidos y quedan hacia el lado de la barra inductora. Entonces, cuando yo conecto esta esfera que estaba inicialmente con los protones inducidos por esta barra y conecto esta esfera a tierra o aterrizo, entonces todos los electrones que estaban en el lado derecho, yo le digo derecho porque estaba a mi mano derecha, entonces ellos se descargan a tierra, porque se dice que la Tierra es un cuerpo neutro infinito. O sea que por eso es que nosotros cuando queremos aterrizar, o mal llamado por los técnicos aterrar, mal llamado, lo correcto es aterrizar, pero conectamos a tierra, hacemos con que los neutrones remanentes se descarguen. Entonces, al generar esta separación, o en realidad generar este orden, porque antes estaba un poco desordenado, al generar este orden, yo facilito que los electrones se descarguen a tierra. Entonces, sin sacar esta barra, yo corto la tierra. ¿Y qué ocurre con los electrones? Desaparecen. Luego yo saco esta barra inductora y la esfera que inicialmente estaba cargada de forma negativa queda cargada de forma positiva. La pregunta es, en este punto específico, yo conecté a tierra, yo corto la tierra antes de sacar la barra inductora. ¿Qué hubiese ocurrido si yo sacaba la barra inductora antes de cortar a la tierra? A ver si me responden. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué es lo más lógico? Teníamos electrones acá, conecté a tierra, los electrones que estaban acá se descargan a tierra. Y yo tengo esta barra inductora. Yo corto el cable de tierra y luego veo que se mantiene en la misma proporción. Y luego saco esto y queda todo positivo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo corto esto sin sacar esta barra? Se va a llenar otra de carga negativa, pero Se se va va a a equilibrar. se va a equilibrar de vuelta. ¿Se entiende? Si yo saco esto antes de cortar, como la Tierra es un cuerpo infinitamente neutro, él va a enviar nuevamente los electrones por el mismo camino que vinieron y van a permitir que esto quede como estaba inicialmente. Pero entonces si yo dejo la barra y corto, entonces ahí yo hago que esto quede cargado de forma positiva, porque el hecho que esté la barra acá ayudó a que se empujen los electrones. Viste que esto le empuja a los electrones hacia este hemisferio, ¿cierto? Y él solamente puede llegar a este hemisferio porque es una esfera. Al conectarle la Tierra es como que le empuja más todavía. Y por eso es que se va de la esfera luego. Él se va de la esfera y se va a la Tierra. Pero si yo saco esto antes de cortar, estos neutrones, o sea, estos protones que están acá, van a volver a estirar los electrones que se fueron, o no necesariamente los que se fueron, sino que van a volver a estirar electrones nomás luego.
sea, cualquier electrón que esté disponible van a volver a estirar para poder dejar la carga neutra como estaba, o sea, con cargas equilibradas. ¿Se entiende? ¿Se comprende eso? Sí, profesor. Bueno, entonces, acá hay, sigue con el bla bla, experimentos, ¿verdad? Pero es más de lo mismo, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquitito con lo que sería la ley de Coulomb, ¿verdad? Dice Charles Coulomb, nacido en el 36 y muerto en 1806, midió la magnitud de la fuerza eléctrica entre los objetos cargados mediante la balanza de torsión que él mismo inventó. Figura 23.5, que es justamente esta balanza. Básicamente había una cabeza de suspensión, una fibra, y acá tenía dos partículas A y B, ¿verdad? Que se iban relacionando unas con otras y iba generando justamente la torsión de esto, ¿verdad? Entonces, en base a cómo esto iba oscilando y el giro, él iba midiendo justamente las fuerzas que existen entre la carga B y la carga A. Ya va a explicar mejor acá. Coulomb confirmó que la fuerza eléctrica entre dos pequeñas esferas cargadas es proporcional al cuadrado inverso de la distancia que la separa, que es una distancia r, porque es una distancia radial. Es decir, Fe, que es la fuerza eléctrica, y esta parte acá no se entiende qué dice. Es decir, Fe, y esta parte acá no se entiende qué es. Pero básicamente la relación que él hace es de la fuerza eléctrica con respecto a la distancia al cuadrado que existe entre las dos cargas, ¿verdad? El principio operativo de la balanza de torsión es el mismo que el del aparato que usó Cavendish, dice, para medir la constante gravitacional. Con las esferas eléctricamente neutras reemplazadas por unas cargas, la fuerza eléctrica entre las fuerzas eléctricas entre las esferas cargadas A y B en la figura 23.5 provoca que las esferas o se atraigan o se repelen entre sí, y el movimiento resultante causa que se tuerza la fibra suspendida, ya que el movimiento de torsión de restitución de la fibra torcida es proporcional al ángulo a través del cual gira la fibra. Una medición de este ángulo proporciona una medida cuantitativa de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión. Una vez que las esferas se cargan por frotamiento, la fuerza eléctrica entre ellas es muy grande o comparada con la atracción gravitacional, así que puede ignorarse la fuerza gravitacional. Los experimentos de Coulomb demostraron que la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas estacionarias, o sea, estacionarias significa que están paradas ahí, es inversamente a la proporción al cuadrado de la separación r, que es la distancia radial entre las partículas y está dirigida a lo largo de la línea que las une. Es proporcional al producto de la carga Q1, que es la carga 1, y la Q2, que es la carga 2, sobre las dos partículas. Es atractiva si las cargas son de signo opuesto y repulsiva si las cargas tienen el mismo signo. A partir de esas observaciones se pueden expresar la ley de Coulomb como una ecuación dando la magnitud de la fuerza eléctrica, en ocasiones llamada fuerza de Coulomb entre dos cargas puntuales. Uh,
En esta ecuación van a ver que Fe, que es la fuerza eléctrica, es igual a Ke, que es la constante de Coulomb, que van a ver que es igual la constante de Coulomb es la constante conocida que es justamente Ke, que vale 8,9875 por 10 elevado a las 9 newton metros cuadrados sobre columna al cuadrado. Esto van a ver que a veces, como es 8,98, en algunos ejercicios van a ver que se abrevia como 8,99 por 10 a la 9 o directamente 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre columna. O sea, esto puede figurar como 8,9875 o 8,99 o directamente como 9. O sea, que no le sorprenda que utilice como 9 o 8,99. Porque básicamente ya es una, ¿cómo se llama? Es un redondeo que hace hacia arriba. K es la constante conocida como constante de Coulomb. En este experimento, Coulomb también pudo demostrar que el valor del exponente R era 2 hasta una incertidumbre de un pequeño porcentaje. Los experimentos modernos han demostrado que el exponente de 2 hasta una incertidumbre de unas cuantas partes, 10 a la 16, la constante de Coulomb tiene un valor que depende de las unidades elegidas. La unidad de carga en el sistema internacional es justamente Coulomb, que se utiliza la letra C mayúscula. La constante de Coulomb, Ke, en el sistema internacional, tiene justamente el valor de 9 newton metros cuadrados sobre columna al cuadrado. Esta constante también se escribe como 1 dividido 4pi epsilon sub 0, donde este epsilon sub 0 se conoce como la permitividad del espacio libre y tiene el valor de 8,8542 por 10 elevado a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre newton metros cuadrados. La permitividad hace referencia justamente a la capacidad de transferencia o no de electrones. Entonces está todo relacionado a si uno tiene mayor capacidad de transferencia o menor capacidad de transferencia. O sea, los materiales que tienen mayor capacidad de transferencia son los materiales que son mejores conductores y viceversa. La unidad de carga más pequeña conocida en la naturaleza es la carga en un electrón o un protón que tiene el mismo valor absoluto. O sea, valor absoluto de 1,619 por 10 elevado a la menos 9, perdón, a la menos 19 Por lo tanto, un Coulomb de carga es aproximadamente igual a la carga de 6,24 por 10 a la 18 electrones o protones. Este número es muy pequeño cuando se le compara con el número de electrones libres en un centímetro cúbico de cobre, el cual es de orden de 10 a la 23. Aún así, un Coulomb es una cantidad sustancial de carga. En los experimentos ordinarios, donde una barra de caucho o vidrio se cargan por fricción, se obtiene una carga neta de orden de 10 elevado a la menos 6 Coulomb. En otras palabras, solo una fracción muy pequeña de la carga total disponible se transfiere entre barra y el material de frotamiento. Las cargas y las masas del electrón, protón y neutrón se proporcionan en la tabla y nos da justamente una tabla, que es la tabla 23.1, donde se ve la carga y la masa del electrón, protón y neutrón, donde se ve que los electrones tienen menos 1,602, 191,7 por 10 elevado a la menos 19 Coulomb, y tiene una masa de 9,195 por 10 elevado a la menos 31. En cambio, los protones y los neutrones tienen la misma masa,
que es de 1,66261 por 10 elevado a la menos 27. O sea, si bien este es un poquito mayor, pero básicamente se toma como que es la misma masa de protones y neutrones, pero en cuestiones de carga, los electrones y los protones tienen la misma carga, solamente que los neutrones es negativa y los protones es positiva, mientras que las cargas de los neutrones es cero. Acá se ve justamente un ejercicio, un ejercicio sencillito. Dice el átomo de hidrógeno. Dice, si nosotros miramos justamente el hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno está en la familia 1A en la tabla periódica, es básicamente el más pequeño de todos. Entonces tiene una partícula, una masa muy pequeña, ¿verdad? Dice, el electrón y el protón de un átomo de hidrógeno están separados por medio de una distancia de aproximadamente 5.3 por 10 elevado a la menos 11 metros. Encuentre la magnitud de las fuerzas eléctricas y la fuerza gravitacional entre las dos partículas. Con base en la ley de Coulomb, se encuentra que la fuerza eléctrica atractiva tiene dos magnitudes. Estamos hablando de un protón y un electrón. Protón y electrón, o sea, una carga positiva y una negativa de hidrógeno, ¿verdad? Tenemos entonces que la fuerza eléctrica va a ser igual a la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2, dividido la distancia entre ellos al cuadrado. Distancia que tiene que estar en medida en metros, ¿verdad? Y carga que tiene que estar medida en coulomb. Ahora bien, acá pone que constante eléctrica por E al cuadrado. ¿Por qué dice E al cuadrado? Porque tanto el protón, perdón, como el electrón, tanto el electrón como el protón tienen la misma carga. Entonces, si Q1 es electrón y Q2 es protón, entonces es como que elevamos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, la constante eléctrica es 8,99 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado, multiplicado por 1,6 por 10 elevado a la menos 19 Coulomb al cuadrado. Y todo eso dividido 5.3 por 10 elevado a la menos 11 al cuadrado. Toda esa división nos sale 8.2 por 10 elevado a la menos 8. Me gustaría que hagan esta división para ver si les sale así. Me gustaría que prueben. Hagan su calculadora, hagan 8.99 por 10 elevado a la 9 por 1.6 por 10 elevado a la menos 19 al cuadrado, dividido 5.3 por 10 elevado a la menos 11 al cuadrado. ¿Le sale? Al valor de la C de arriba, ¿cuánto le da, profesor? ¿Cómo? El column de arriba al cuadrado, ¿cuál es su valor? En la segunda parte. Al cuadrado. Los dos son al cuadrado. La C. La C. 8,99 por 10 a la 9 por 1,6 por 10 elevado a la menos 19 y todo esto al cuadrado dividido 5,3 por 10 a la menos 11 y esto al cuadrado. Sí, sale, profe. ¿Le sale? ¿Cuánto le sale? 8,19 por 10 a la menos 8. 8,19, 30, 93, 62, 8 por 10 a la menos 8. Exactamente. Espectacular. A todos le salió así. Sí, profe. Espectacular. ¿Sale así entonces? Sí, profe. Bueno. Entonces, este es el valor de la fuerza eléctrica, ¿verdad? Utilizando la ley gravitacional de Newton,
Para las masas de las partículas se determina que la fuerza gravitacional tiene la magnitud. Entonces la fuerza gravitacional es igual a G, que es la constante gravitacional, multiplicado por la masa del electrón, por la masa del protón, dividido la distancia radial al cuadrado. La constante gravitacional es 6,7 por 10 elevado a la menos 11 newton metros cuadrados sobre kilogramos al cuadrado. La masa del electrón vimos que es 8,1095 por 10 elevado a la menos 31, y el electrón, eso es del electrón, y el protón es 1,67261 por 10 elevado a la menos 27. Entonces, elevado a la 31 el protón, elevado a la menos 27 es electrón. Y todo eso dividido la distancia radial, que es 5,3 por 10 elevado a la menos 11, y todo eso al cuadrado. Y esto debería salir el 3,6 por 10 elevado a la menos 47. ¿Será que pueden hacer esto también? ¿Le sale? Sí, sale, profe. Le sale 3,628757209 por 10 elevado a la menos 47. Así mismo. Bueno, ahí tenemos un ejercicio desarrollado. Luego tenemos entonces, dice que cuando trabaje con la ley de Coulomb, recuerde que la fuerza es una cantidad vectorial. ¿Cuál es la diferencia entre unidad vectorial y unidad escalar? La unidad vectorial tiene dos o más unidades de medida, o sea, por ejemplo, tiene una dirección o un punto, algo así. O En una realidad, dirección sin sentido. sí, exactamente. La diferencia entre una unidad vectorial y una escalar es que la vectorial, a diferencia de la escalar, tiene módulo, dirección y sentido. Entonces, como tiene módulo, dirección y sentido, se debe guiar por un vector, que en este caso utiliza la R con este sombrerito para justamente demostrar el vector. Entonces, cuando trabaje con la ley de Coulomb, recuerde que la fuerza es una cantidad vectorial y que debe tratarse como corresponde. Por consiguiente, la ley expresada en forma vectorial para la fuerza eléctrica ejercida por una carga Q1 sobre una segunda carga Q2 es escrita como F12. Entonces, F12 es la carga, perdón, es la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2. F21 es la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Son unidades vectoriales. Tienen módulo, dirección y sentido. Donde R es un vector unitario dirigido de carga Q1 a carga Q2, como se muestra en la figura 23.6a,
puesto que la fuerza eléctrica obedece la tercera ley de Newton, que es la ley de acción-reacción, que es la fuerza eléctrica. Y acá vamos a ver justamente tenemos sobre la carga Q1, tenemos un vector R que está direccionado a la carga Q2, ¿cierto? Cierto. Pero sobre la carga Q1 tenemos una fuerza 2,1. ¿Qué es la fuerza 2,1? ¿Sí me pueden contestar? ¿Qué es la fuerza 2,1 sobre Q1? La fuerza que la carga 2 ejerce sobre el 1. Espectacular. ¿Y qué es la fuerza 1,2 sobre Q2? Fuerza que la carga 1 ejerce sobre el 2. ¿Y eso por qué se da? Porque se repelen. Porque se repele, pero en realidad es porque se aplica la tercera ley de Newton, ¿verdad? Que es la ley de acción y reacción. Esa ley de acción-reacción puede ser por una atracción o puede ser por una repulsión. En este caso, una repulsión, porque tanto la carga 1 como la carga 2 son de signos iguales. Entonces, por eso se genera una repulsión. Pero si se dan cuenta, el vector unitario, que es R, está dirigido de la carga 1 a la carga 2, y la carga 1 y la carga 2 están a una distancia R, que es una distancia radial, y ellos tienen justamente una fuerza de repulsión F2,1 y F2, perdón, F2,1 y F1,2. La fuerza 2,1 y la fuerza 1,2 son exactamente iguales en módulo, sentido, pero direcciones opuestas. Módulo, uno es positivo, el otro negativo. Uno es positivo, el otro negativo. Ahora, dirección tiene esta misma dirección en la diagonal, pero el sentido es que uno va de arriba para abajo y el otro va de abajo para arriba. Un segundito, déjame llamar un ratito. Bueno, estoy con una pequeña urgencia. De igual forma, mañana estaríamos continuando con esta parte, ¿verdad? Mañana estaríamos continuando con la parte de esta parte de teoría y desarrollando más ejercicios
Entonces, así van a tener bastante material como para poder realizar los cuestionarios eh, el fin de semana, ¿verdad? Entonces, por hoy que llegamos hasta acá, nos vemos mañana. Dale, profe. Ok. Profe, gracias. Chau, chau. Dale, gracias, profe. Hasta luego. Saludos, chao, chao.